¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Pues el día de hoy les traigo un nuevo video acerca de cómo activar correctamente la reversa en estas motocicletas. Se dirán, ¿reversa? Sí, efectivamente, tienen una reversa y específicamente es por el tamaño que tienen y el peso, ya que pesan casi 400 kilos y en ciertas situaciones es muy útil contar con una. Entonces, si se quedan también al final del video, les voy a explicar cómo corregir un detallito que pasa específicamente con la reversa en estas motos. Este detalle es algo así. Mi nombre es Jesús Arellano, ahí les va el intro y vamos a darle. El contenido de este canal es solo informativo y basado en experiencias personales. Arellano FR no se hace responsable por daños, accidentes o pérdidas derivadas del uso de la información aquí presentada. Conduce siempre con precaución y consulta a un profesional para trabajos mecánicos especializados. ¿Qué onda, chavos? Pues ya sin tanto rollo, vamos a activar la reversa de estas motos. Entonces, como les decía, es muy útil tener una reversa, dado que es una moto bastante pesada y en ciertas situaciones necesitamos algo de ayuda o algo de asistencia para poder moverla hacia atrás. Vamos, primero que nada, a subirnos. Estamos en la moto, la enderezamos. Recuerden cómo hacerlo para que sea fácil. Giramos el manillar hacia la derecha y enderezamos la moto rápido. Vamos a tener que quitar el soporte lateral. Lo quitamos. Encendemos la moto y nos aseguramos de que esté en neutral. Siempre que tengamos que activar la reversa, la moto tiene que estar en neutral. Entonces encendemos con el botón de arranque. Ya que la moto está encendida y estamos en neutral, en los mandos del lado derecho tenemos un botón que está marcado como RVS, que es la reversa. La vamos a activar. Se nos va a indicar una R, va a cambiar la N y se va a activar una R en el tablero. Entonces, ya que tenemos la R activada en el tablero, quiere decir que la reversa está embonada en el volante. Como les comentaba, trabaja directamente con la marcha de la misma moto. Entonces, para poder mover la moto hacia atrás, ahora lo único que hay que hacer es volver a presionar el botón de arranque. Y ahí tenemos la moto hacia atrás. Para desactivarla, importantísimo, no hay que meter marchas mientras la reversa está activada. Puede ocasionar que el sistema se trabe. Entonces tenemos que quitar la reversa, quedamos en neutral y ahora sí ya podemos poner marchas y movernos. Entonces es importantísimo eso que les comento. Si posicionamos la reversa, por ejemplo, dejamos en reversa, apagamos la moto y se nos olvida y metemos marcha, podemos ocasionar que la moto no encienda, podemos ocasionar que no se mueva. Entonces hay que tener cuidado con eso y hacerlo en el orden correspondiente. Vuelvo a repetir, neutral, posicionamos el botón de reversa y con el botón de arranque nos movemos hacia atrás. Ahí tenemos el detalle nuevamente que les comentaba. La solución fácil para destrabarla: quitamos la reversa, movemos un poco la moto, volvemos a activar la reversa y ya engranó. ¿Sí? Ahí con eso estamos bien. Una recomendación que les voy a dar es: no hay que tener miedo al utilizar la reversa, para eso está precisamente. Entonces, si nos estacionamos de cierta manera, en donde digo, bueno, tengo que empujar la moto o no hay nadie que me ayude, pues utilizamos la reversa. La activamos como les mencionaba y nos vamos para atrás. Ojo, hay que tener cuidado con el uso de la reversa, pero en tanto a la duración. No es recomendable utilizarla por más de un minuto. Hay que utilizarla si acaso por unos 15 o 20 segundos, ya que jala bastante corriente de la batería. Salimos y andamos. Como les decía, para evitar que la reversa se nos esté trabando constantemente o que no engrane bien la marcha, hay que quitar esta tapa que entra únicamente a presión. Y aquí nos vamos a topar con esos dos cables. Estos dos cables
son los que van conectados al actuador de la reversa. En mi caso, a mí siempre se me estaba trabando la reversa porque estaban flojos. Lo único que hay que hacer para que trabaje mucho mejor es ajustarlos. Tenemos una contratuerca y un tornillo y una tuerca de ajuste. Entonces aflojamos la contratuerca, aflojamos la tuerca de ajuste y volvemos a apretar la contratuerca. Son 2 cables. Este no debería tener nada de juego, debe de estar bien ajustado. Y este debe de tener un juego un poco menor a 1 milímetro. Entonces, para hacer esto, yo los ajusto hasta el tope en el momento de que ya no tengan movimiento, y el de abajo le doy unas vueltas para que quede un poquito flojo, y ya con este ajuste debe de trabajar correctamente la marcha. Y listo, chavos. Pues el video les gustó, les sirvió de algo, no olviden compartir, darle like y suscribirse a mi canal. Si tienen algún tema referente a estas motocicletas que les gustaría que desarrolláramos en un video, déjenlo ahí en los comentarios. Sin más por el momento, un saludo.